Vamos a conversar hoy con Luis Villegas, ahí lo ven. Luis Villegas es un tipazo que tendré, Luis, yo sé de ti por lo menos desde hace 30 años. Yo he estado siempre pendiente de tus pasos, yo todavía era, yo siempre he sido un pichurro, pues, pero siempre he mirado a la gente con ganas de imitarlas. Yo siempre he tenido a esas personas a las cuales me quiero parecer cuando sea grande. Y yo te veía, Luis, en ANRI, porque tú estabas en la junta directiva de ANRI, y tú eras uno de los responsables de que esos magnos eventos que se hacían en recursos humanos cuando Venezuela era de verdad era una autoridad en todo lo que era talento humano para toda Latinoamérica, diría yo. Y esos grandes congresos de recursos humanos, inclusive se hizo Congreso Mundial, se llegó a hacer. Y yo sé que tú estabas muy involucrado. Yo como participante siempre te miraba con muchísima admiración y hoy día me estoy contento que estemos aquí los dos conversando. Y gracias de verdad, esas grandes cosas que la pandemia trajo, porque para muchos la pandemia ha traído tragedia. Pero la pandemia también ha traído muchísimas cosas buenas, es que esto del online nos juntó de nuevo y yo eso lo celebro. La verdad que aprovecho delante de todo el mundo de decirte eso, que siempre te he admirado y en las últimas interacciones que hemos tenido por Zoom en eventos con otras personas, tus intervenciones siempre me dejaron inquieto y surgió la posibilidad, oye, tenemos que hacer algo juntos. Y por eso estamos aquí hoy, Luis, con el deseo de compartir con esta comunidad mucha de tu sabiduría, ¿okay? Porque ya yo no hablaría de experiencias, sino tú has sabido convertir las experiencias en sabiduría. Les digo, Luis es experto en negociación, Luis es experto en manejo de situaciones conflictivas, situaciones de manejo difíciles, y aunque el fuerte, porque le ha tocado en múltiples empresas de carácter multinacional, le ha tocado dirigir negociaciones con sindicatos. Cuando los sindicatos eran de verdad, un gran poder, pero un poder, yo diría, respetable, porque habían sindicatos con ciertos niveles de decencia y con la cual se podía negociar, pero siempre se sabía que detrás de eso habían manejos, yo no sé cómo calificarlo, pero muy sutiles, muy sublimes, muy delicados. Y las empresas necesitaban de los sindicatos, por lo tanto la armonía era sumamente importante. Pero cuando Luis, sin embargo, se hace especialista en todo lo que es materia sindical, obviamente todo eso que significa hacer negociaciones. Yo me acuerdo, Luis, yo me acuerdo que una negociación podía tardar 3, 4 meses y eso eran encerronas en hoteles, eso eran encerronas con fiestas, hasta con bonches, había que enamorar a los sindicatos, eso era todo una estrategia, un tira y encoge, que yo creo que conversar de eso ya en sí mismo sería, tú tienes que escribir sobre eso. Pero vamos a ver cómo sacamos, Luis, de toda esa experiencia tuya de negociación y manejo de situaciones conflictivas, cosas para nosotros que no estamos en esa negociación. Aunque estamos, yo soy de lo que digo que todos estamos negociando todo el tiempo. Todos estamos negociando todo el tiempo, pero no todos somos expertos ni necesitamos negociar con sindicatos. Yo creo que si yo aprendo a negociar con sindicatos, puede ser que le gane una a mi mujer. Es verdad. ¿Sí? Pero yo no sé qué es peor. Y yo, por favor, quisiera sacar de aquí alguna pista de cómo gano una, porque creo, mi sensación es que las pierdo todas. Bienvenido, Luis, bienvenido, gracias por regalarnos este rato de un sábado en la mañana para compartir con esta comunidad forgiana mucha de esa sabiduría que tú tienes. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Realmente yo te sigo a ti y tú lo sabes muy bien en tus presentaciones, siempre participo, te oigo mucho y uno tiene que estar en contacto con la gente que le agrega valor y tú realmente
lo puedo confesar en público, le agregas valor a mucha gente. Y estoy incluido dentro de ese grupo privilegiado. Además de tu equipo que te acompaña, que es excelente, porque he participado en los eventos y sé que tu equipo es excelente. Yo creo, Eduardo, que desde que nacemos somos unos negociadores. Y además de darte las gracias por la participación y por este evento, quiero decir también que para los efectos de mi presentación voy a hablar en primera persona. No es muy elegante, pero como hacerlo más didáctico, cada uno de nosotros, y eso lo voy a pedir a todos los que están en la sala, se sientan un negociador, porque realmente lo son. Desde que nacemos negociamos. Yo no lo recuerdo, pero me dijeron que cuando yo nací, yo lloraba mucho. Y como yo lloraba mucho, me daban el pecho y yo me quedaba callado. Entonces entendí, ¿verdad? De que si el que no llora no mama. El que no pide no le dan. Cuando tenía ya una edad muy pequeña, de, no sé, 3, 4, 5 años, y yo sé que tenía alguna gripe o algo de eso, y me iban a inyectar, yo le tenía pavor a la inyectadora. Yo corría y era difícil que me agarraran. Pero la señora que me iba a inyectar era una señora que ella sabía que a mí me gustaban mucho unos caramelos, más o menos grandes, que eran como marshmallows, esas gomitas, ¿no? Y entonces lleva a la casa con las inyectadoras, las hervía, en aquella época era así, y me colocaba y me decía, Luis, aquí te traigo los caramelitos. Y era la única manera como yo me dejaba inyectar. Entonces empezaba uno a darse cuenta de que la negociación es parte inherente al ser humano. Es algo que no lo podemos desprender. Y yo hasta el final, y he llegado hoy a la conclusión, que para vivir hay que negociar. Negocias en tu trabajo, negocias con tu esposa, negocias con tus hijos, negocias contigo mismo. Y para hacer un poco más didáctico este ejemplo, pues voy a tomar unas clasificaciones, ¿no? Que voy a desarrollar más adelante. Voy a nombrar algunas empresas en la última parte de mi intervención, cuando hablemos de sindicato, y algunos ejecutivos, porque para mí es un reconocimiento para esas empresas privadas que me dieron la confianza para negociar sus contratos colectivos, como tú los mencionabas hace rato, y es muy importante porque eso implica producción y productividad para las empresas. Y ahí tú tenías una responsabilidad muy grande. Me tocó discutir contratos colectivos con abogados, que era parte de mi equipo, con el jefe de producción, pero también discutí un contrato colectivo solo, que me duró 6 meses y medio la discusión, sin ningún apoyo de abogado y sin nada, porque había unas buenas relaciones, pero ya voy a contar algunas anécdotas de esa negociación y a qué otra parte me llevó. Entonces, hay otra cosa importante. Hay muchos libros sobre negociación colectiva, y hay muchos manuales. He leído algunos de ellos, por supuesto. Pero preparé lo que yo llamo los 10 mandamientos de la negociación, producto de mi experiencia, y estaba sacando la cuenta, y tengo como 36 años en contacto con sindicatos. Un poquito más de la mitad de mi vida. Y eso me llevó a que yo he ido más o menos llevando una relación exitosa, si se quiere, porque las empresas han reconocido mi labor en esa época, y realmente lo que buscábamos era armonía industrial, que la productividad no se afectara y que realmente los trabajadores mantuviesen su ritmo de producción. Ese era el objetivo final. Y me tocó el rol de tener que negociar en esas empresas que luego voy a mencionar. Bueno, dicho esto, yo mantengo 3 niveles en la negociación. Un primer nivel es el yo con yo, ¿ok? Mi mente, mi cuerpo y mi corazón tienen que estar en sintonía. Muchas veces, y ahora en pandemia, cuando decimos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, bueno, la mente tiene que decirle no puedes salir a la calle porque te puedes contaminar. Entonces tienes que negociar con tu cuerpo. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, mira, tengo que trabajar hasta tarde y levantarme temprano, el cuerpo te dice, yo quiero dormir un poco más, y dice, no, levántate porque tienes que entregar un trabajo temprano, tenemos que hacer una presentación. Entonces vivimos en una eterna negociación
y un eterno conflicto interno, si se quiere, para poder resolver los problemas y negociar. Negociamos con nuestros sentimientos también. Por ejemplo, una persona se enamora de una muchacha y la muchacha es casada. Pues tu mente tiene que decirle, mira, olvide esa emoción, apártala, porque la muchacha es casada, te vas a meter en un problema. Entonces, la dinámica diaria nos lleva, repito, a que tengamos que negociar permanentemente. Entonces, el primer nivel de la negociación es yo con yo, así lo llamo, yo con yo. Yo tengo que negociar conmigo mismo toda una serie de situaciones y poner en armonía y en equilibrio, que yo creo que esa es la parte clave, en equilibrio mi mente, mi cuerpo y mi corazón. El segundo nivel sería el yo con vos, con otras personas. Yo voy a negociar, comprar y vender y realmente necesito sentarme con una persona porque quiero comprar un apartamento, quiero comprar una moto, comprarme un carro y todo esto tiene que estar en un proceso de oferta y demanda. Yo te ofrezco un artículo o un producto que tú necesitas y tú me tienes que dar un dinero, por ese artículo que estoy ofreciendo. Entonces, ver la vida desde el punto de vista de la negociación es como cuando uno tiene algo de ceguera o tienes problemas con la vista y te tienes que colocar los lentes para ver. Ahora veo las cosas nítidas, las veo con más claridad. Pero cuando tú quieres ver las cosas como un negociador, tienes entonces que ponerte el lente del negociador. Tienes que ver las cosas desde el punto de vista del negociador. Claro. Tienes que negociar con la gente, negociar contigo mismo. Yo veo que hay 5 niveles de negociación: el yo con vos y el yo con vosotros. Ya aquí estaríamos hablando de una negociación colectiva en una empresa y no perdamos de vista que los sindicatos tienen entonces una fuerza legal, legítima. Las leyes en los distintos países consagran el derecho a la huelga, consagran el derecho a sindicalizarse. Entonces, si eso es así, por el lado de la empresa tenemos que entender que cada uno de ellos tiene un poder para negociar. Existen leyes, por ejemplo, la ley del trabajo a nivel de cualquier país del mundo es una ley protectora del trabajador. Y esa ley protectora del trabajador, que es el débil jurídico, es el que tiene toda una regulación para poder ser protegido por estas leyes, ¿no? Entonces, el poderoso es el empresario que tiene los medios de producción, tiene los modos de producción, y entonces ellos tienen que sentarse a negociar y a dialogar. Entonces ahí uno va como aprendiendo en el tiempo a que la negociación tiene unas reglas que hay que respetarlas. Si tú logras realmente respetar esas reglas y logras con éxito una negociación, pues mira, el que puede lo más, puede lo menos. Si tú logras manejar esas relaciones, tú puedes manejar también la relación con tu esposa. Un poco lo que decía Eduardo, que si yo aprendo un poco a negociar con sindicatos, puedo negociar con mi esposa. Yo creo que sí es posible. Si te portas bien, no tienes nada que negociar. Así que ahí realmente tienes algo ganado. Yo diría que 5 niveles de negociación: el yo con vos, yo con vosotros. Y 2 niveles serían las negociaciones entre partidos políticos y el gobierno. Sería una negociación de un nivel mayor. Y un último nivel son las negociaciones internacionales que tiene un país con otros países o con organismos multilaterales. Entonces, en ese sentido, uno va como escalando en la negociación. Pero si una persona no es capaz de negociar con sí mismo, creo que es muy difícil negociar con otros. Mira, Luis, Lo y a ti te ha tocado, porque me está despertando la curiosidad, ¿tú has sido especialmente contratado para hacer negociaciones o formaba parte de tu cargo, de tu responsabilidad? Bueno, ya que me haces la pregunta, voy a saltar una anécdota. Ok, Yo, cuando estaba en Maxis del Grupo Cisnero, la tienda por departamento, claro. yo era el director corporativo de recursos humanos y me tocó discutir los contratos colectivos con la Federación de Empleados, FENADE. Era una federación, bueno, muy grande a nivel nacional, y ahí fue donde yo discutí el contrato solo, que me duró 6 meses y medio, ¿ok? Ahí me comenzó un vitiligo, porque fue bajo presión, mucho estrés, no dormía de noche, etcétera, etcétera. Pero hubo un final feliz
Y pasó algo muy importante, que eso es clave en la negociación y lo tengo en los 10 mandamientos de la negociación. Ok. ¿Okay? Que nos lo vas a mostrar luego, ¿no? Sí, aquí lo tengo y lo voy a mostrar. Porque fíjate lo siguiente. Hay un término que es la palabra de gallero. No sé si lo han oído en otros países, pero en Venezuela, en las peleas de gallo, la gente apuesta, ahí no hay papel, no hay documento, y en plena pelea yo voy 5 pesos al Colorado, voy 3 pesos a tal cosa, y el que gana o el que pierde tiene que pagar. Y paga y respeta la palabra de lo que ofreció. Okay. Eso es lo que llaman palabras de gallero. Okay. Yo en esa negociación Mira, tuve una reunión. déjame decirte, Luis, ahí está Carmen Arriaza diciendo así. Sí, así son las peleas de galleros. Ya me imagino a Carmen Arriaza teniendo su buena experiencia. Es verdad, porque ahí tú no puedes firmar nada. Esas son negociaciones en el instante, en el fervor. Y queda, públicamente queda como comprometida esa palabra ahí. No se puede faltar. Tal cual. Eso es lo que yo llamo negociaciones en caliente, donde Okay. no hay un documento y tienes que respetar la palabra. Claro. Entonces, en México también se juega mucho gallo y entonces en otros países, creo que Ecuador, Perú, no lo sé realmente, pero en Venezuela eso es algo muy común. Entonces, en una reunión privada con el sindicato y la federación, una reunión privada con el presidente de la federación, almorzábamos con alguna frecuencia. A ellos les gustaban mucho los almuerzos porque la empresa era la que pagaba. Y entonces, mientras yo me tomaba un whisky, ellos se tomaban 10. Entonces, pedían exquisiteces y tal, pero bueno, eso era parte de los costos del contrato. Y entonces, yo llegué a un compromiso de palabra con el presidente. Y ese compromiso, cuando llegaron algunas reuniones, que ya la cosa se convirtió en una discusión muy ácida, muy dura, sobre todo cuando discutíamos las últimas clases de aumento salarial, la cláusula de utilidades y vacaciones, que son muy álgidas porque hay mucha presión en la planta y con los trabajadores, ¿no? Que aspiran a unos aumentos, y ya vamos a hablar de líder y de gerente. Entonces, yo llegué a un acuerdo con ellos en ese momento, y después que las cosas se pusieron muy difíciles, hubo una reunión con una asamblea, y ellos me invitaron a su asamblea para que yo hablara. Y entonces el presidente dijo, bueno, Luis, es que tú llegaste a un compromiso conmigo de tal cosa. Y eso era complicado. Y yo dije en plena asamblea que sí lo había dicho. Cumplí con mi palabra. Bueno, mira, a partir de allí se me abrieron nuevas puertas, se me abrieron niveles de negociaciones como tú tienes idea. Después que firmamos ese contrato, hubo un problema en el centro comercial Propatria, allá en el oeste de Caracas. En ese centro comercial estaba la tienda nuestra de Maxi y estaba la tienda de Beko, ¿no? Que eran 2 tiendas que éramos competencia. Y en esa tienda, en ese mismo sindicato y la federación, era para Maxi y para Beko. Eso eran parte de sus empresas afiliadas a la federación. En Beko, la negociación colectiva se había trancado porque la persona que estaba negociando con el sindicato, bueno, las relaciones eran conflictivas, fueron a huelga y hubo un momento en que cerraron el centro comercial. El centro comercial no había acceso al público. Eso nos afectó a nosotros en la tienda. Yo llamé al sindicato y le digo, mira, vale, nos está afectando a nosotros el problema de ustedes. No, es que nosotros no podemos negociar con esta gente y tal, y vamos a la huelga, y aquí nadie va a trabajar, las tiendas van a pararse y no sé qué. Y en una de esas me llama el secretario general y me dice, Luis, vamos a hacer una cosa. Hemos hablado nosotros en el seno del sindicato y queremos discutir el contrato de Beko contigo. Y yo le digo, pero ¿cómo conmigo? Eso es algo imposible, porque realmente yo no puedo discutir un contrato de la competencia. Bueno, para hacer el cuento corto, hablé con mi jefe y mi jefe me autorizó. Imagínate. Me reuní con el sindicato y negociamos el contrato en un mes. Lógicamente lo aprobó Beko porque dijeron, mira, Luis Villegas es la persona que puede negociar con esto. Estas cosas yo nunca las he contado, pero como dices tú, puede formar parte de un libro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué me dijeron? Porque primero yo era afectado como tienda, pero era la palabra. Yo creo que ese fue la clave y el secreto de lo que pasó con esta gente de la federación y el sindicato. O sea, cada vez más. Parámetros de Beko, los negocié con ellos y realmente yo creo que fue una cuestión exitosa. Eso fue en el año 91, 1991, recuerdo la fecha. Tú con eso lo que estás diciendo, Luis,
es que a final de cuentas la palabra, pero tiene que ver en el fondo la palabra no es solo una manifestación de tu integridad. La palabra no es sino una manifestación de tu congruencia, de tu honorabilidad. ¿Ok? En el fondo lo que tú estás diciendo que la honorabilidad, la congruencia, la integridad es muy rentable. Tal cual, tal cual. Pareciera, y nosotros hemos aprendido, pareciera que la tramposería es rentable en el corto plazo, En corto plazo, tal cual, tal pero a cual. la larga se paga muy caro. Y a lo Claro. mejor la honorabilidad en el corto plazo uno no le ve el beneficio y más bien pareciera ser que el honorable en el corto plazo pasa por pendejo, ¿ok? Pero a la larga es donde se ve en la consistencia de la trayectoria, se ve que es muy rentable. Eso me encanta la historia que nos acabas de contar porque encierra un gran mensaje. Claro. Por eso yo decía que yo voy a mencionar las empresas y las personas que realmente les hago mi reconocimiento porque me pasó con nombre y apellido y con qué empresa fue la que me sucedió ese tipo de cosas. Qué Hay bueno. un tema que es importante, Eduardo, que son los roles. Cuando tú eres gerente, lo voy a resumir en dos palabras. El gerente tiene que ser frío y calculador. Esa gorra de gerente que tú tienes que tener para poder negociar, esa gorra de gerente es el hombre que está, o la mujer, que está en una posición, que tiene una responsabilidad, pero que también la empresa le exige metas, resultados, y tú no puedes mentir. Tú no puedes realmente sacrificar a la organización con cosas personales. Yo veo la organización como un teatro, donde tú tienes que actuar, tú tienes un rol y ese rol tú tienes que entenderlo y tienes que tratar de cómo manejarlo. Ahora, cuando tú eres gerente, tú tienes que entender el rol del otro, que es bien importante. Y aquí voy con el rol del líder sindical. El líder sindical no es gerente. El líder sindical entusiasma, motiva, tiene un objetivo, por supuesto, pero el líder crea unas expectativas a los trabajadores impresionantes. Es como el papá dentro de la casa también, que a veces crea unas expectativas que después no puede cumplir. Hay que arroparse hasta donde alcance la cobija. Hay que decirle al hijo, mira, hijo, no se puede por tal o tal cosa. Entonces uno en la vida tiene que ir trajinando sobre la verdad, tiene que caminar sobre la verdad. Entonces, cuando un gerente se va a reunir con un líder, el líder tiene que pasearse por una serie de escenarios y tú tienes como gerente que llevarlo a tu terreno. Ponerte en el lugar de él, pero traértelo al terreno tuyo. ¿Ok? Tú estás pidiendo un aumento salarial que es imposible de pagarlo. No, es que si no lo paga vamos a la huelga o tal cosa, porque la empresa tiene mucho dinero, ustedes son ricos. Entonces, claro, ellos dicen paro o huelga. Entonces ahí donde tú dices, bueno, pero mira, me tienes contra la pared. Bueno, pero ustedes son los ricos, los trabajadores son explotados. Entonces utilizan una terminología que está asociada mucho a esas teorías de izquierda, a esas teorías marxistas, leninistas, que al final le crea a los trabajadores una expectativa. Y por eso yo decía que tú tienes que tener claro que estás negociando no con otro gerente, sino con un líder. Y Claro. ese líder sindical crea unas expectativas que tú tienes que tratar de manejarlas. Ahí es donde tú tienes que de todas maneras convertirte también en líder, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, tienes que caminar sobre eso, sobre ese liderazgo. Entonces, es importante entender los roles. Muchas veces, porque el negociador tiene necesariamente que dominar las leyes, sobre todo las leyes que afectan a la empresa, las leyes sociales, la ley del trabajo, la constitución. Entonces ahí tienes un rol de abogado. Ese rol de abogado te permite a ti sentarte de tú a tú y decir, mira, no, esto no puede ser porque esto está en contra de la ley, o esto no Claro. se puede hacer porque este concepto que tú me estás trayendo en el proyecto de peticiones es un concepto ilegal. Entonces tú tienes que conocerlo y dominarlo. Siempre debes estar acompañado con un abogado, pueda que esté en las reuniones, en las negociaciones, o lo tengas ahí atrás como backup, como alguien que te está monitoreando diciendo, bueno, Luis, sí, vamos a revisar, por aquí puede ser. En esa negociación con la empresa,
Tú tienes que negociar y son los claves. Tienes que negociar con el hombre de finanzas, que es el que te va a dar el dinero, ¿ok? Sensibilizarlo y decirle cuáles son los costos de esa convención colectiva, qué está esperando el sindicato. Y tienes que negociar con tu jefe. Yo voy a decir verdades aquí. Yo trabajé como gerente de recursos humanos del periódico más grande de Venezuela, El Universal. Yo fui gerente de recursos humanos. Y a mí me dieron la misión de tener que negociar con los jefes de redacción para sacarlos del contrato colectivo. Porque ellos realmente ya se avecinaba la negociación y era muy sensible a que un paro o una huelga, los jefes se sumaran al sindicato, porque eran miembros del sindicato. Y eso por tradición. Bueno, me dan esa misión, yo negocio con cada uno de los 5 jefes de redacción de distintas áreas. Y bueno, mira, negocié con cada uno de ellos. Esa fue una instrucción que me dieron en una reunión de junta directiva y me la dio la vicepresidenta, que era la que estaba manejando pues todos los temas en la empresa, pero su esposo era el presidente, ¿ok? Y ese compromiso lo llegamos en esa reunión. El presidente estaba informado, pero de una manera muy leve, muy tangencial. Cuando negocio con la quinta persona, ya para que firmaran y salieran de la negociación del contrato colectivo, él no creía mucho y estaba muy remolón y tal, ¿no? Pero ya yo había amarrado a los 4 anteriores, ya había sido un compromiso. Había hablado primero con el sindicato y le dije, mira, vamos a hacer esto. Ellos me dijeron, bueno, si el paquete que ustedes le van a ofrecer es muy superior, entonces, y ellos están de acuerdo, nosotros como sindicato estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Pero ese quinto jefe de redacción, una tarde habló con el presidente y le dijo, mire, presidente, me están planteando esto, pero yo quisiera ver si es posible que después que firmáramos el contrato, yo me saldría del sindicato. Y él le dijo que sí. Bueno, acto seguido, a los 2 días, la Federación de la Prensa vino a hablar conmigo y me dijo, mira Luis, hay un problema porque se echaron para atrás los 5. Y yo, no, pues yo llegué a un acuerdo con ellos. No, parece que hubo uno que habló con el presidente y el presidente le dijo que sí, que se salieran después de la firma del contrato. Bueno, a partir de ahí perdí credibilidad. Claro. Ya no querían hablar conmigo, sino con el presidente. Y eso fue lo que provocó mi salida. Entonces, fue un aprendizaje en donde yo dije, si yo no tengo amarrado, creo que la culpa fue mía, porque no hablé con el presidente, que no me tocaba, por supuesto, era la vicepresidenta ejecutiva que tenía que hablar con él para decirle cuál era la estrategia. Pero ahí fallamos todos. Ahí fue un perder-perder, pues. Y entonces no se dio la negociación y tuvimos que discutir el contrato y con los riesgos que eso traía, ¿no? Entonces, eso está dentro de mis 10 mandamientos que vamos a ver más adelante. Entrando en esa materia, las partes involucradas tienen que estar de acuerdo. Y este es el caso del Universal. En el resto de las empresas tenía 100% apoyo y en caso contrario fue en Maxis, tiendas por departamento, en donde yo me tranqué en unas cláusulas que estaban allí en la negociación y el presidente de la federación fue a hablar con mi jefe. Y el jefe me llama por teléfono y me dice, mira, aquí está el presidente que quiere hablar conmigo, el de la Federación de Sindicatos. Yo no lo voy a atender. Yo le voy a decir que cualquier cosa la resuelva contigo. Claro. Le dije, perfecto, yo te agradezco la decisión. Bueno, le mandó a decir con la secretaria que cualquier cosa laboral, la única persona autorizada para sentarse con el sindicato era Luis Villegas. Eso fue un espaldarazo y aprendí en esos 2 escenarios que realmente si tú no tienes el apoyo decidido de la alta gerencia y no está comprometido en las buenas y en las malas, en las duras y en las suaves, no hay un éxito garantizado. Y eso lo aprendí en este caminar. Lo segundo es que la negociación es un proceso, lleva su tiempo. Comenzar por poco para llegar a mucho. Les voy a contar una anécdota de un presidente de una corporación internacional. Este presidente veía que en América Latina y en Venezuela, donde habían intereses de esas empresas, habían empresas en Venezuela, él decía, ¿cómo es posible, cómo ser posible que en Venezuela los contratos
para firmarlo, pasar 6, 8 meses, 4 meses. Eso no ser posible. Yo voy a ir allá porque yo necesito eficiencia. Esta gente no sabe negociar contratos. Yo voy a negociar. Se vino a Venezuela y entró a una de sus plantas. Y entonces se reúne con la parte de su ejecutivo y le dice, yo no quiero que ellos piden 100 y ustedes le ofrecen 10. Para llegar a los 100, vamos a darlos de una vez. Y ya resolvemos eso. No, eso no se puede aquí en Venezuela porque aquí hay que ir poco a poco y negociar. Nosotros subimos un poco y ellos bajan también. No, eso no será así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Llámeme al sindicato. Entonces él llevó los topes ya en utilidades, vacaciones, aumento de sueldo y toda esta historia. Y le dice al sindicato, yo no quiero el problema, yo quiero la armonía y quiero que los trabajadores ganen bien. Yo tengo aquí una propuesta para el sindicato para firmarla ya. Y empezó él a decir, bueno, yo dar los 100 de una vez en salario, dar 5 meses de utilidades, dar 2 meses de vacaciones y eso es todo lo que puede dar la empresa. Cuando el sindicato recoge esa propuesta, la ve, se reúnen entre ellos y el vocero le dice al presidente de la empresa, el corporativo, le dice, bueno, mire, nos parece muy bien la propuesta, pero para comenzar la reunión y las discusiones, nos parece que está bastante atractivo. Imagínate tú, lo que para él era el techo, para el sindicato era el piso. Era el comienzo. Era el comienzo de unas negociaciones por la cultura. Cuéntame cómo terminó eso. Bueno, un desastre porque él no podía, tuvo que llamar a un bufete de abogados para que se sentara con el sindicato y decirle, mira, vale, pasó esto es un error, vamos a sentarnos, la empresa. Y al final, para hacerte el cuento corto, un negociador muy bueno de la empresa les dijo a ellos, bueno, si ustedes me obligan, porque él lo ofreció, si ustedes me obligan a firmar este contrato, ok, lo vamos a firmar, pero vamos a comenzar un proceso de reducción de personal, porque no aguantamos los costos. Y ahí los sindicalistas se frenan. Por eso es que hay que tener en la manga siempre algo importante, que a ellos les duela, porque el sindicato tiene su fuerza en la cantidad de trabajadores. No es lo mismo un sindicato que tenga 20 trabajadores al que tenga 400 o 1000 trabajadores. Entonces, cuando tienes 400, 1000 trabajadores, como eres un líder sindical, motivas la masa, paras la producción y tienes mucha fuerza. Y ni se diga de esos contratos por rama de industria, que son contratos en donde abarcan masas de empresas, por ejemplo, del sector de la madera. Yo tengo una carta de felicitación porque cerré 3 empresas, las cerré. Fue Bematec, que era una fábrica de cocina más grande de América Latina, cerré Spalding y cerré Cotton Candy. 3 empresas. Ahora, no me enorgullece, le quitamos el trabajo a mucha gente. Pero ¿qué pasó allí? Había una mala gerencia y resulta que los sindicatos hacían huelgas, paro y operación Morrocoy. Una persona iba a la tienda a comprar una cocina, se la ofrecían en 4 meses, pasaban 8 o 10 meses y no se la entregaban. ¿Por qué? Bueno, porque el sindicato logró montarse encima de la gerencia, ahí no hubo realmente buenas negociaciones y al final la empresa cerró en rojo, cerró en cero, no tenía ya utilidad y quedaba muy mal con los clientes. Y por el poder que tenía el sindicato. Mucho poder. Y era un poder de un sindicato por rama de industria, claro, de la madera. O sea, claro, un sindicato que arropaba a todo el sector de la madera a nivel nacional. Todas las empresas que trabajan con la madera. Entonces, bueno, eso es un tema que es bien interesante. Otro, o sea, que de alguna manera nosotros te podemos ir concluyendo, Luis, el cuento que nos estás diciendo de que cuando vas a negociar con alguien, cualquier cosa, va a depender de verdad cuál es el impacto que tiene el otro en la generación de bienestar. Yo suelo decir que poder tiene aquella persona que tú necesitas. Yo suelo decir que poder tiene aquella persona que tiene la capacidad de hacerte sentir bien o a veces de sentir mal. Y mientras tú no tengas otras opciones, tienes que llevártela bien con ese generador de ese bienestar o de ese menor daño posible. Por ahí van los tiros, ¿cierto? Así es, tal cual.
Y entonces en estos procesos yo hay un elemento que lo tengo bien, que es clave para mí, que es tener un fin en la mente y un ganar-ganar, o si no, no hay trato. Estos son términos que lo podemos ver con Stephen Covey en los 7 hábitos. Y está muy claro, a mí me ha servido de mucho porque yo puedo tener en la mente un poco lo que tú dijiste, ¿no? Yo gano, tú pierdes. Yo siempre voy a buscar la manera de buscar la trampa, de ver cómo gano contigo. Pero si tú eres una persona sana, una persona que quiere el bien para el largo plazo, tú tienes que buscar el concepto de ganar, ganar. Y venderle la idea a ellos, ok, mira, yo gano, tú ganas. ¿Okay? Si no, no hay trato. Eso yo creo que es clave. Y tiene que estar muy claro en cuál es tu objetivo que quieres lograr. Otro es que el gerente es mucho más racional, lo dije antes, y el líder es mucho más emotivo. ¿Ok? No siempre, y tú lo has dicho en tus exposiciones, no necesariamente un gerente es líder y no necesariamente un líder es un gerente. Entonces son dos roles bien importantes. La credibilidad de la palabra de Gallero es otro elemento importante que ya lo conversamos. Mejor el representante que el dueño. Fíjate en el caso de este CEO norteamericano que vino a Venezuela y él veía que estamos perdiendo mucho tiempo en las negociaciones. Nunca, y es una regla de oro, lo tengo entre los 10 mandamientos de mi negociación, nunca es bueno que el dueño, el que toma la última palabra, sea el que se siente a discutir. Siempre es bueno un representante o un intermediario. ¿Por qué? Porque el intermediario tiene la capacidad de decir, mira, déjame elevar esto a otros niveles y vamos a estudiarlo. En cambio, cuando el representante, cuando el dueño o el presidente está frente a la toma de decisiones, él se ve como obligado a decir que sí o que no. No tiene una instancia a la cual él recurrir. Y entonces él dice, mira, bueno, déjame ver, déjame estudiarlo, pero siempre es un compromiso donde él tiene que tomar la última palabra, ¿no? Y decir exactamente si lo creo o no. Entonces, el intermediario siempre es importante. Con esto, yo estos 10 mandamientos los tengo allí, que son productos de mi experiencia, que pueden coincidir en algunos casos con alguna literatura, con algunos textos, con la Universidad de Harvard, que tiene un modelo de negociación, o con aquel otro. Yo lo que ofrezco es una experiencia y que al final de esa experiencia tengo 10 puntos que tienen que estar blindados. Uno de ellos, por ejemplo, no tener cláusulas abiertas. Todas las cláusulas tienen que estar cerradas, todas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, por ejemplo, tú dices, el aumento salarial, bueno, la empresa va a dar un aumento de tanto, pero a los 2 meses se vuelve a reunir. No. Tú tienes que dar el aumento hoy, a los 6 meses otro aumento. ¿Por qué? Porque tienes que presupuestarlo. La empresa tiene que saber cuánto le cuesta el contrato. Y si tú das esas cláusulas abiertas, vas a tener eternos conflictos, porque el sindicato se te mete por donde realmente tú tengas una brecha o un talón de Aquiles. Hay otra cosa importante. Todas estas experiencias acumuladas, Eduardo, yo creo que debemos sentarnos con tu gente para analizar qué va a pasar en el futuro. Porque ahora con el teletrabajo pasamos de una negociación colectiva a una negociación individual. ¿Qué quiere decir esto? En muchos centros de trabajo donde el sindicato ya no tiene fuerza porque no tiene a los trabajadores en un centro de trabajo o en una fábrica o en una oficina, entonces el sindicato tiene que reinventarse. Tiene que buscar ahora cómo hago yo para tener realmente unos trabajadores y protegerlos de un patrono que tiene ahora un esquema distinto porque los trabajadores son a través de home office, de tu casa, y no puedo tener acceso a los trabajadores. Los sindicatos pierden fuerza, ¿ok? Pero esto nos lleva a otra cosa, que la gerencia, y es donde entra Forja, entra una cantidad de empresas que dan servicio, de tener que sensibilizarse, preocuparse y ocuparse de su gente sobre el tema de salud, los beneficios, las condiciones. Cuando yo tenía 27 años, Eduardo, de edad, ya yo había sido pasante durante 3 años en planta en Domínguez y Compañía, me graduó de Relaciones Industriales en el año 75 y después ocupé la gerencia durante 5 años y a los 27 años de edad me nombran director corporativo de 5 plantas de Domínguez y Compañía de la fábrica de envase de hojalata.
Y el presidente me dijo estas palabras, me dijo, bueno, Luis, ahora tienes responsabilidad de las 5 plantas, de los 5 sindicatos, porque eran sindicatos distintos, y aquí en la oficina, que es la holding principal, tu rol es paternalista. Tú tienes que atender a los trabajadores y tienes que realmente preocuparte y ocuparte de ellos. Porque lo que tú dejes de hacer frente a las demandas de los empleados, se te va a meter un sindicato. Por eso, para mí, esas fueron palabras de oro en donde yo digo, la gerencia hoy en día tiene que ocuparse y preocuparse de su gente, de la salud, sobre todo en estos temas de pandemia, el otorgamiento de beneficios y en las condiciones de trabajo. ¿Y Bueno, por qué digo que individual? Digo que de alguna manera los sindicatos cobran fuerza cuando tienen que defenderse de alguien que es agresor o de alguien que no respeta. Y eso pasa mucho, Eduardo. Hay realmente empresas de empresas, ¿no? Hay corporaciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 5 corporaciones, en 4 corporaciones y una contratista de PDVSA, donde ahí tengo una anécdota, no sé si tengo tiempo, para contar que trabajé 10 años en una contratista de PDVSA, como ellos lo llamaban, el cargo era jefe de contrato, en esa compañía, una compañía noruega. Trabajé 10 años con ellos, desde 1999 hasta el 2009, que cerraron las operaciones con PDVSA. El director laboral era la palabra. Entonces, me tocó negociar, y esta es una anécdota bien interesante, porque el gerente general de esta contratista firma un contrato con un director de PDVSA. Y en ese contrato señalaba que los beneficios a aplicarse a los trabajadores eran los beneficios de ley. Y no mencionaron el contrato colectivo o la convención colectiva de PDVSA, que era lo que había que aplicar. Claro. Bueno, así quedó el contrato. Comienzan las operaciones, era exploración de gas costa afuera de un barco, y como a las 3 semanas me citan a una reunión en Cumaná y me dicen, mira Luis, hay un problema muy grande porque le están pagando a los trabajadores en función a la ley y no al contrato. Cuando llego a Cumaná, bueno, había un gentío y estaban los representantes de PDVSA de Recursos Humanos y Laboral, y yo estaba sentado en una esquina porque yo no tenía un acceso a esa negociación allí. Y estaba un líder sindical con mucha gente. Estaban los representantes del sindicato, pero había mucha gente de la comunidad, porque durante este gobierno hubo la idea de que las comunidades participaran en las negociaciones de los contratos de trabajadores, porque decían que en la Cuarta República o en los gobiernos anteriores se escondían y discutían y negociaban sus cosas a puerta cerrada, pero que ahora las comunidades tenían que estar al tanto de lo que estaban pasando en las negociaciones. Y este líder, que era un hombre muy joven, Oscar Córdoba, él llevaba la batuta, y yo lo veía que el tipo tenía un arrastre político, tenía un arrastre sindical, y yo decía, bueno, la verdad es que bueno. Y los sindicalistas, los miembros por parte de la empresa, les reconocieron y dijeron, bueno, sí, tiene razón, hay que aplicar el contrato, vamos a firmar un acta en este momento. Y tiene que venir el señor Villegas a firmar porque él es el representante de la contratista. Yo me paré y le dije, mira, no lo puedo firmar. No, pero es que eso es algo legal y tal y qué sé yo. Le dije, bueno, no. Yo creo que lo que debe haber es dentro del contrato original un adendum en donde el gerente general de la empresa y el gerente de PDVSA establezcan unas condiciones y reconozcan al contrato colectivo. Bueno, ahí se acabó la reunión, la cosa fue una bomba atómica, pues, porque realmente quedaron desautorizados los dos, tanto la parte de PDVSA como la parte de esto, pero yo no podía firmar, y si uno firmaba, eso no se podía aplicar. Regreso a Caracas y entonces hablo con mi jefe y le digo, mira, esto no se dio, originalmente no debió haber sido así, tú tenías que negociar y aplicar el contrato colectivo, ahora hay que pagar retroactivo, eso cuesta mucho dinero. Bueno, lo cierto fue que yo llamé al presidente de la Federación de Sindicatos y le dije que quería hablar con él. Me dijo, no, yo no voy a poder porque voy a Puerto Ordaz, porque mi mamá está enferma y tal. Le dije, bueno, yo voy a hablar contigo allá. Y me fui, agarré un avión y me senté con él. Y empezamos a hablar y a negociar y tal. Cuento corto es que me hice amigo de él. Yo lo respeté, él me respetó. Nos sentamos a negociar y a partir de allí
yo tenía que incorporar también trabajadores de una base de datos de PDVSA y él me pidió que incorporara 3 trabajadores de él, de su sindicato, en el barco. Y le dije, mira, lo voy a hacer como una excepción para ti, pero eso quedó un secreto entre nosotros 2. Incorporé los 3 trabajadores, no pasó nada. Ese barco tuvo un problema en frontera de aguas internacionales y tenía que ir a Curazao. Y cuando pasas aguas internacionales hay que pagar mucho dinero a la tripulación y todo esto. Yo hablé con él, le dije, mira, no tenemos dinero, esto fue un accidente y tenemos que ir a Curazao. No te puedo pagar eso. Bueno, lo manejó de tal manera que al final no se pagó. Entonces fue un ahorro importante para la empresa. Con esto quiero cerrar de que tienes que sentarte entre las partes, tienes que negociar, tienes que al final del cuento ayudar a las personas que te ayuden a ti, y eso le genera a la empresa, a la corporación, una oportunidad de seguir adelante en sanas negociaciones. Un poco para ilustrar lo que nos pasó en esa oportunidad. A mí me gustaría que quien está escuchando, y tenemos a casi 40 personas aquí, fueran en el chat poniendo algunas preguntas, porque yo quisiera pedirle a Luis que ciertamente en este momento nos cuente un poco cuáles son esos 10 mandamientos, pero que ustedes mientras tanto vayan poniendo sus inquietudes, sus preguntas para en lo que Luis termine de mostrarnos los 10 mandamientos podamos entrar en una conversación con Luis. ¿Ok? Les agradezco entonces que hagan sus comentarios, sus preguntas en el chat. Cuéntanos, Luis, esos 10 mandamientos. ¿Tú necesitas proyectar algo, Luis? ¿Se congeló Luis o soy yo el que estoy congelado? No, se congeló Luis. Ahora te congelaste tú. Ah, no, ya salí yo, todo estoy bien. Entonces quería chequear. Creo que Luis salió. Sí. Pero bueno, él debe estar por entrar otra vez. Vamos a estar pendiente de... la idea es, insisto, buscar la manera de sacarle provecho a la experiencia de Luis. Porque Luis va a hablar y está hablando desde lo que a él le interesa también. Pero él también necesita orientación nuestra de qué es lo que nos interesa. Ahí ya Luis está regresando. Así que va a ser bien importante que a partir de lo que Luis nos ha estado mostrando, podamos hacerle preguntas. Ya regresó el abuelo Marcelo Fornido. A ver, Luis, ¿estás por ahí tratando de conectar el audio? Algo pasó con tu conexión, Luis. Ya me conecté por el celular. Estás por el teléfono. Y a partir de, yo no sé si tú tenías en la otra conexión alguna presentación, algunas láminas de esos 10 mandamientos, pero dado que está por el teléfono, lo podemos más o menos enumerar. Sí. Y me gustaría, no sé si Gloria, Elizabeth o Isabel los pueden ir escribiendo en el chat para que a la gente le quede uno a uno. ¿Quién de ustedes está en condiciones de hacerlo? Isa, ¿puedes? Ok, Isabel va a hacer, tú lo vas a mencionar e Isabel va a mencionarlo en el chat. Y mientras tanto, recuerden de ir haciendo sus inquietudes también. Te escuchamos, Luis. ¿Cuál sería el primero de esos mandamientos? Bueno, las partes involucradas tienen que estar de acuerdo. ¿Y qué significa eso? Bueno, porque a ver, tú no haces negociación justamente para llegar a un acuerdo. ¿Cómo que tienes que estar de acuerdo antes? Bueno, fíjate, del lado de la empresa, el negociador tiene que sentarse con el hombre de finanzas y con el jefe inmediato para que hablemos el mismo lenguaje, sepamos qué es lo que estamos haciendo y que a la hora del problema tengas el respaldo de tu jefe inmediato y evites lo que yo conté con el Universal, que el presidente no estaba claro y aprobó una petición al sindicato sin haberlo consultado conmigo. Eso sería algo así como que si la mamá le va a aplicar algún tipo de consecuencia a los hijos, el papá tiene que estar de acuerdo también. Así es. Totalmente. ¿Ok? Porque a veces nos encontramos con que la mamá hace algo, a ver, algo
alguien tiene un sonido por ahí. Hay que cogérlanos a todo, Isabel, porque yo trato de silenciar a Maite, pero no puedo. Buscar entonces que papá y mamá estén completamente de acuerdo, porque si uno actúa y el otro no está, eso genera una ruptura a final de cuentas. ¿Sería eso más o menos el caso? Sí, sería que las partes involucradas tienen que estar de acuerdo en las reglas de juego, en la negociación y de todo el proceso realmente de lo que se va a seguir. Ok, excelente. El Segunda. segundo, la negociación es un proceso, lleva su tiempo. Comenzar por poco para llegar a mucho. Ahí Okay, conté yo lo del corporativo, del presidente corporativo, que quería negociar de una vez todo, y claro, resulta que la cultura nuestra, en América Latina, en estos países, es que tú empiezas por poco para que el sindicato entienda de que realmente la negociación lleva su tiempo, su madurez, y tenemos que pasearnos por distintas cláusulas de distintos tipos para que podamos ir manejando, para digerir realmente la negociación y llegar a un acuerdo feliz. está bien. La tercera, preestablecer las reglas de juego claras. ¿Cuándo, dónde y cómo se van a reunir? ¿Quiénes son los interlocutores? Ahí cuando te vas a reunir, tú te vas a reunir con el sindicato, bueno, nos vamos a reunir en un hotel, tiene que ser fuera de la empresa. Eso es sagrado. Cuando las reuniones son dentro de la empresa, entonces los trabajadores están a la expectativa de que tú salgas de la reunión para que le cuentes qué fue lo que hablaron. Entonces tú paras la producción prácticamente. Cuando Claro, el sindicato se reúne en un hotel ya distante de la empresa, allí tú tienes la libertad y la tranquilidad de que la empresa está trabajando por su lado y tú por el lado de la negociación. claro. Tiene Eso es sentido. importante. No de, la cuarta, no dejar cláusulas abiertas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro cuánto me va a costar mi contrato, cuál es el costo de la mano de obra, cuáles son los beneficios y cuánto me cuestan los beneficios. Yo tengo que trabajar con un presupuesto y tengo que saber lo que me va a costar. No puede ser que en un año, en un periodo económico de la empresa, yo a los 3 meses tenga que volver a discutir con el sindicato para discutir cláusulas que quedaron pendientes del contrato cuando originalmente lo estábamos discutiendo. Claro. Eso no puede ser. He visto contratos colectivos así, firmados de esa manera, pero están en un eterno problema. La administración pública es otra cosa. Aquí estamos hablando Sí. de la empresa privada. Sí. Eso tiene que ser otro espécimen. Sí. Otra cosa importante, y esto ya es un tema con los abogados, es que se deben cumplir los extremos legales. ¿Qué Claro, quiere decir esto? En Venezuela tenemos en la ley del trabajo 145 artículos que se relacionan con la formación del sindicato, se relacionan con la huelga, se relacionan con todo el concepto de la negociación colectiva. 145 artículos. Eso quiere decir que en Venezuela, como en muchos otros países, el sindicato, la negociación colectiva y las huelgas son legales y legítimas siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con los pasos para la huelga, ¿no? claro. Si se llega a casos extremos. El otro tema, el sexto, es un fin en la mente. Yo tengo que estar muy claro para sentarme a negociar. ¿Qué quiero yo? ¿A dónde debo llegar? Y mezclar las cláusulas de tal manera que yo pueda ir saliendo en la negociación. Comenzamos por las cláusulas más suaves, las de definición, la socioeconómica, para llegar a las cláusulas económicas, que son las cláusulas más gruesas y las que tienen mayor impacto económico. ¿Ok? El otro punto es que tenemos que conocer los roles, que es el punto 7. No sé si vamos por el 7 ya, ¿no? Sí, Es estar claro, si yo como negociador, ¿con quién estoy negociando? ¿Qué tipo de sindicato? Hay sindicatos muy fuertes, hay otros sindicatos que les gusta más negociar en restaurante, hay otros sindicatos que les encanta por temas políticos, porque no perdamos de vista que en los países latinoamericanos, los países latinoamericanos tienen un componente político en los sindicatos. Los sindicatos siempre son una bandera de los partidos políticos y hay una simbiosis entre ellos dos. Entonces, a veces hay que manejarse en dos aguas.
Hay sindicatos que les encanta, tú sabes, armar el alboroto, la arenga con los trabajadores. Hay otros que son mucho más pasivos. Eso también hay que identificarlo, es muy importante. El otro punto, ese es el 7, ¿no? Que yo decía que era más racional que emocional. El líder es mucha emoción, ¿ok? Y el rol del abogado es bien importante que nos acompañe en poder entender que a veces los pliegos de peticiones hay muchas conchas de mango. Hay palabritas, comas, punto. Hay que ver la forma. En PDVSA, Eduardo, y a lo mejor tú lo sabes, cuando se negociaba una convención colectiva y se cerraba ya la discusión, eso tenía un periodo de revisión de forma y de fondo. Tenían que revisar el contenido de los contratos colectivos. Entonces, ese tiempo era importante para pulir el contrato. Y a veces cuando había algo que no estaba claro, alguna palabra que no era muy clara, que tenía un doble sentido, se volvían a ver con el sindicato. Mira, esto lo discutimos, pero aquí en la palabra esta no está muy clara, así que vamos a corregirla. Lo que llaman corrección de forma y de fondo. Eso es muy importante. Por eso decía yo que en el punto 7 el rol del abogado es clave. Claro. El punto 2 es la credibilidad de las palabras. La palabra de Gallero, lo fui contando, lo conté la experiencia con Becos y Maxi en un centro comercial que no había acceso del público y el sindicato me llamó para que yo discutiera por otra empresa un contrato que no era de la competencia, ¿no? Me autorizaron y salimos muy bien de esto. ¿Y eso por qué? Porque hay que respetar la palabra. Yo creo que la moral de esto y la ética dentro de las negociaciones es un punto clave. Eso me pasó. Y te repito, Eduardo, cuando sucedió esa asamblea que yo dije que sí lo había dicho, me salió del alma, pues, porque yo dije, bueno, yo he podido decir que era mentira y meternos en otro problema, ¿no? Pero me salió. A partir de allí, mira, como te dije, se me abrieron muchas puertas. El punto 9, vamos por el 9, es mejor el representante que el dueño. Si el dueño es el que está sentado a negociar, bueno, quema las naves de una vez y no tiene la capacidad para poder enfriar la reunión y decirle, bueno, mira, déjame llevarlo a una instancia superior porque él es la instancia superior. Y ahí lo ponen en 3 y 2. Entonces es importante que tenga un representante y no que sea la persona que toma las decisiones finales. Y el punto 10 es cerrar el ciclo con un documento. Toda negociación, mira, así sea un divorcio, un matrimonio, así sea un contrato colectivo, un contrato individual de trabajo. Cuando un empleado va a buscar un trabajo, le hacen firmar un contrato individual con sus beneficios. Todo tiene que estar registrado en un documento, ¿ok? Si vas a comprar una casa, vas a comprar un carro, tiene un documento. Entonces, todo tiene que tener un documento para cerrar el ciclo de la negociación. Entonces, la negociación tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y el fin es el documento. Claro. Si es un contrato colectivo, se debe homologar ante las autoridades del trabajo. Si vas a comprar o vender, si vas a comprar una casa, tienes que registrarlo. Tienes que ir al registro. Cualquier bien mueble o inmueble. Entonces, esos son los 10 puntos que para mí son sagrados. Yo quizás pudiera hacer un libro de esto, pero basado en mis experiencias, que son realmente los talleres que se pueden dar, las reuniones que se pueden manejar con gente que esté interesada en cómo tener éxito en las negociaciones. Y como hay mucha experiencia, como hay muchos ejemplos, tenemos que capitalizarlos para que otras personas que están comenzando en estas lides de la negociación tengan una herramienta que les permita negociar con sindicatos, en empresas, negociar su propio contrato individual a la hora de ir a buscar un trabajo, negociar con su esposa, negociar con los hijos. En fin, eso te va a dar muchas luces porque existe realmente una metodología y existen unos pasos que se deben dar. Claro. Así que eso es un Mira, tema bien interesante. mira, Eduardo. Luis, el chat está ardiendo. Hay un montón de preguntas, un montón de comentarios. Dime algo, Isabel, dime algo que tú seguramente has tenido chance de irlo filtrando. ¿Qué dice la gente? Bueno, aquí muchos comentarios de que el tema está interesantísimo, lo cual estoy de acuerdo. Y hay algunas preguntas
que me gustaría leer. Por ejemplo, aquí hay una de iPhone X a Orlandito. No sé, no dice el apellido. Dice, ¿cómo podríamos hacer nosotros como líderes en detectar a un personal con alto potencial para negociaciones? Ahí dirigiéndose a la persona específicamente. Voy con otra y de repente las puedes ir uniendo. Actualmente los acuerdos de las negociaciones en Venezuela, tanto públicas como privadas, ¿cómo se mantendrían en el tiempo con esta inflación? ¿Ok? Ok, dice aquí Marianne, ¿qué negocio cuando tengo un producto intangible? Ok, dice Maite, la credibilidad y el respeto entre las partes negociadoras es fundamental para el éxito de la negociación. Bien. Ok, por ahí esas tres preguntitas mientras seguimos avanzando. Ok. Bueno, fíjate, la primera pregunta es, ¿cómo sé yo si una persona tiene potencial para ser un negociador? Yo no sabía que yo lo tenía, yo no lo sabía. Okay. Y cuando yo me inicio en esto, yo fui pasante en una empresa, en una fábrica, durante 3 años, y tuve la oportunidad de compartir y ayudar y trabajar con obreros y con sindicatos. Los veía muy de cerca. Y cuando ya me graduó, que me dan la responsabilidad de jefe de personal, yo participaba en un equipo negociador. Yo no era el negociador. Y entonces yo veía muy de cerca cómo se hacía, cuáles eran los pasos que había que seguir para negociar y empezar a identificar los roles de los agentes negociadores, el del sindicato, el abogado el que llevaba la voz cantante, cómo se maneja una reunión frente a un sindicato, quién es la persona que va a hablar, quién es el interlocutor. Y eso se aprende en la medida en que tú participas en esas negociaciones. Por supuesto, tiene que ser una persona que le guste, porque déjame decirte algo, conozco muchos colegas que les da urticaria reunirse con un sindicato. Claro. Y muchas veces ni siquiera se les acerca un sindicato y en su vida laboral jamás han tenido relación con un sindicato. Y Eduardo, yo creo que una oportunidad yo le oí a un ejecutivo que decía que en PDVSA el ejecutivo o el profesional de recursos humanos, relaciones industriales, que no haya pasado por la negociación de un contrato colectivo, no era un hombre completo, profesionalmente. No tengo duda de eso. Eso lo Tiene dijeron mucho en una sentido. oportunidad. Sí, sí. Y entonces eso es importante. Si yo tengo potencial, lo vamos a ver en el terreno de juego. Hay que ser muy prudente. Les voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en Barquisimeto discutiendo un contrato colectivo con Fetrametal, que era uno de los sindicatos más fuertes de este país porque paraban realmente Sidor y todas esas empresas grandes, y nosotros en Domínguez éramos parte de ese sector. Y entonces yo me pongo de acuerdo con el abogado para que cuando nos íbamos a reunir en 2 horas, establecimos las reglas de juego, él y yo. Bueno, yo voy a hablar de esto, tú vas a hablar de aquello. Y yo voy a decir esto y esto. No hables de esto o lo otro. Entonces establecimos las estrategias con el bloque de cláusulas que íbamos a discutir. 4 o 5 cláusulas, ¿no? Y estamos en la plena reunión, y ese fue realmente mi mentor, el doctor Rafael Ruiz Carrillo, abogado. Y entonces estamos en plena reunión y él dijo una cosa en la reunión que no la habíamos hablado. Yo pelé los ojos, me quedé callado y después de la reunión yo le digo, bueno, mi líder, habíamos acordado esto y usted dijo esto, otro. Y entonces él me respondió, mi líder, ese es el cambio dentro del cambio. Claro. ¿Por qué? Porque en la reunión en caliente le tomó la palabra a un líder sindical y él se dio cuenta que esa palabra que él tomó de la reunión le daba pie para él meterse por otro lado. Entonces, esas negociaciones son tan sensibles, son tan clave, que tú lo vas aprendiendo en el camino. No hay un libro que te lo explique, no hay nadie que te diga esto va a ser así o va a ser asado. Y esa anécdota para mí es importante porque vas cambiando las cosas en el camino en función a cómo. Lo que tienes que estar es muy preparado, conocer muy bien la empresa, conocer las leyes y tener una buena estrategia con tus colaboradores. Claro. Y otra cosa importante que se me fue, la inflación. Sí, bueno, eso. Sí, una cláusula puntual, pero ya en Venezuela está
no de derecho, pero sí de hecho, se le están dando algunas ayudas en dólares a los trabajadores, que es una moneda dura. Y yo he ido conversando con algunos colegas y tienen su salario en bolívares, pero les dan una ayuda en dólares también. Mira, Y- fíjate. Dime, Isa. No, Dale, bueno, no, era para la siguiente pregunta, pero dale. dale. Hablaba sobre, bueno, la tercera pregunta de estas primeras que te hice sobre cuando es un producto intangible. Y aquí también había otra pregunta sobre, creo que era Maite, que preguntaba sobre los roles, de si es mejor ver la negociación desde el rol del líder o desde el rol de gerente, que cuál puede beneficiar más en estos casos. Mira, yo creo que en una negociación el rol del gerente. El gerente es el que está del lado de la empresa. El gerente es frío, calculador, es el que le echa lápiz, como decimos en el argot, le echa lápiz a los números, ¿no? Dice, mira, esta cláusula me cuesta tanto. Yo prefiero darte esta otra que no me impacta tanto en el presupuesto, ¿ok? Y por eso creo que es el gerente el que debe sentarse en su rol de gerente. Ese, no quiere decir que ese gerente no sea un líder, porque es el líder del proyecto. De cara a la empresa, tú eres el hombre clave en la organización que está negociando con un sindicato. Ahí no se mete más nadie. Tú estás liderando el proyecto. Pero a la hora de sentarte con el sindicato, es el gerente que se sienta a echarle lápiz a los números y a racionalizar lo que la contraparte está con su rol de líder. Como lo dije antes, el líder entusiasma, motiva y crea unas expectativas hasta falsas, normalmente. De eso tengo un rollo. Hay sindicatos, hay líderes sindicales que van a la planta y dicen, no, vamos a lograr tal cosa, y cuando vienes a ver no lo logró. Claro. Eso es un tema, un temazo. Y Claro. tú tienes como gerente decirle, mira, estas cosas no son así, pues yo no voy a regalar la empresa, sino quebramos. Y si me pones en traidor, que yo te dé todo lo que tú me estás pidiendo, bueno, ya tú sabes, una vez que firmemos el contrato, que termine la inamovilidad de todos los trabajadores, empiezo a reducir la nómina. Y eso les duele. Claro, porque la nómina es la que le da poder al sindicato. Tal cual, tal cual. Mira, interesante lo que dice aquí Osvaldo. Dice que una cosa es sentarse a dialogar y otra cosa sentarse a negociar. Entonces se puede decir que aplica a todo. O sea, yo primero tengo que explorar vía diálogo para luego llegar a una postura, a una posición posterior de negociar. ¿Qué dices ahí, Isabel? Aquí hay una pregunta que a ver, por aquí, ya que la perdí. Aquí está, Luis, ¿cómo has sabido cuándo pararte de la mesa? ¿Y cuáles han sido tus experiencias? Bueno, fíjate que dar la patada a la mesa, que es un término que se utiliza en ese argot de los negociadores, Ok. a veces es necesario. A mí me pasó una vez en el Universal y te voy a contar por qué. Yo estoy negociando, me acompañaba un abogado y entonces uno de los miembros del sindicato era un manipulador. Esa es la palabra clave. Sí, sí. Porque él, en la reunión, él decía unas cosas y después lo unía con el jefe que tenía confianza con el presidente y entonces pedía otras cosas y se la daban, tú sabes, porque era parte de la cultura. Sí, claro. Entonces, bueno, buen día, él parece, tú sabes que los préstamos se dan en función al total, la capacidad que tú tengas de prestaciones sociales. Si yo tengo una capacidad de 500.000 bolívares o $500, y si pido 600 me dan hasta 500, no me dan más. Entonces él había pedido un monto y se lo aprobamos porque estaba dentro de los rangos. Pero después fue a hablar con el presidente y le pidió una cantidad adicional y el presidente se lo aprobó. Entonces, yo le dije en la reunión, mira, esto no puede ser. Me pidió el presidente, me llamó y me dijo que te había aprobado este monto y tal y que sé yo. Tú me habías pedido uno a mí. Y resulta que ahora tú estás manejando por los dos lados, ¿no? Entonces, el hombre se molestó y empezó a decir que yo estaba realmente queriéndole quitar a los trabajadores sus derechos y tal. Y dije, no, mira, la política es esta. Y mientras tú te mantengas, y esto es una recomendación, dentro de la política y dentro del marco legal, tú tienes todas las de ganar. Y entonces, bueno, el hombre se puso molesto, yo me puse molesto, y ahí tiramos realmente la reunión ¿cómo se llama? Ahí le dimos una patada a la mesa, pues, que realmente el hombre estaba manipulando información.
Claro. Cosas como esas han pasado muchas veces. Claro, y eso sucede, lo que tú has estado haciendo referencia ya varias veces, cuando tú como negociador buscan bypasearte para ir por encima, ese otro tiene que estar bien, bien amarrado contigo, porque fíjate tú, los dos casos que has mencionado, cuando recurren al presidente te echan para atrás la negociación, pero también mencionaste el caso de cuando fueron a esas otras instancias y dijeron, no señor, aquí se habla con Luis Villegas. Así es. Eso es bien importante tenerlo siempre bien claro para que no haya contradicciones. Tú sabes otro aprendizaje, Eduardo. ¿Te acuerdas de Eleazar Greenwald? Por favor. Yo asistí a un curso de negociación que él cuando yo trabajaba en el Grupo Cero. Yo trabajaba en Maxim. Y esto hubo un ejercicio, que lo voy a contar muy rápido, en donde dos personas se sentaban a negociar. Y entonces él decía, ok, el whisky en aquella época, en el año 91, costaba 100 bolívares. Un vaso de whisky, un trago. Ok. Y entonces él decía, uno de ustedes dos va a poner 100 bolívares y el otro va a hacer un trago de whisky. Ese trago de whisky tú lo vas a negociar. ¿Tú qué quieres, el whisky o quieres los 100 bolívares? En mi caso, yo dije, bueno, yo quiero los whisky porque nos vamos a sentar a conversar y desarrollamos una amistad. Él iba a pagar el primer whisky, lo demás lo pagábamos entre los dos. Y entonces yo le entregué los 100 bolívares en ese momento. ¿Ok? Todavía estoy esperando para sentarme con él para tomarme el whisky. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Que cuando tú vas a negociar tienes que amarrar ese contrato, así sea el divorcio, así sea un matrimonio, así sea comprar una casa, comprar un carro, firmar un contrato colectivo. Amarra eso con un documento ya. Y dame la prenda ya. Y dámelo ya. Claro. Es bien Hay importante. una pregunta, Eduardo, creo que con el tema de si yo negocio con una empresa de servicios. O con servicios intangibles, sí. Ah, intangible. Productos Sí. intangibles. Yo no entendí bien la pregunta, pero no sé si tú Yo tampoco la entendí mucho porque un producto puede ser tangible o intangible. ¿Ok? Por ejemplo, un producto intangible es un software. ¿Ok? Y yo lo comercializo y lo vendo. Entonces, no entiendo muy bien la pregunta. Ok, esa persona si quiere puede comentar en el chat y seguimos conversándolo. Aquí también hay una pregunta de cómo ves las negociaciones colectivas en Venezuela, estas próximas negociaciones colectivas. Pregunta Sí, bueno, Chica. hay dos planos. Las negociaciones colectivas en el sector público, que eso tiene un sesgo político muy grande. Ayer casualmente el presidente Maduro hizo una cadena o estaba en unas intervenciones y estaba hablando de las convenciones colectivas, que había que respetar las negociaciones del metro, de PDVSA y de una cantidad de empresas del Estado. Eso se convierte en algo que no es fácil manejarlo porque los sindicatos que están dentro, y eso lo dije yo en la parte anterior, de que los sindicatos en América Latina tienen un sesgo político muy grande, tienen una simbiosis con los partidos de gobierno. Yo me acuerdo cuando la época en que yo discutía con Maxis, el presidente de la federación llamaba a Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de la República Venezolana. Lo llamaba por teléfono y él le decía compañero, tal cosa y tal, ¿no? Y había un teléfono directo de la CTV con el presidente de la República, un teléfono rojo. Cuando había paros, huelgas en Venezuela de transporte o algo macro, el presidente levantaba el teléfono y llamaba al presidente de la CTV y le decía, mira, ¿qué está pasando? No, presidente, tal cosa y tal. Bueno, mira, párame eso y te vienes para acá y hablamos. Eso yo lo vi de cerca. Claro. Entonces, en el gobierno, las cosas han cambiado hoy en día porque hay sindicatos afectos a la izquierda y entonces ellos están manejando esos contratos y esos beneficios de una manera distinta a cómo se maneja en la empresa privada. Ahora voy con la empresa privada. La empresa privada en este momento está atravesando una crisis en Venezuela muy fuerte. Están sobreviviendo, aunque hay otros que le han sacado provecho y están muy bien, pero se están aprovechando de la crisis porque el problema es mucho más complejo, tiene muchas aristas. Desde el punto de vista de dinero, la moneda que circula es el bolívar oficialmente y a la gente se le paga en bolívares. El dólar es una moneda paralela, pero es lo que la gente está buscando porque es una moneda dura. El bolívar cada día está creciendo, pero también me doy cuenta de que hay una inflación, aunque los economistas no lo dicen, hay una inflación en dólares y una hiperinflación en bolívares.
Entonces las empresas tienen que buscar un acomodo, porque a eso se le suma la pandemia, en donde tienes algunos trabajadores laborando desde su casa. Entonces tienes que controlar las tareas. La ley te permite pagar por tareas, pagar salarios por quincenas o mensuales y pagar a destajo. Entonces tú puedes pagar por tarea. Tú me entregas una tarea semanal y eso vale tanto. Entonces no es fácil para la empresa privada negociar, y como lo dije anteriormente, tienen que enfocarse a proteger a sus trabajadores, a apoyarlos, sobre todo en el tema de la salud y en el tema de los beneficios socioeconómicos que le puedan mantener a sus trabajadores una estabilidad relativa desde el punto de vista económico familiar. Hay otra cosa importante, que en economía, la oferta y demanda de mano de obra, les puedo decir que las personas están muy agarradas de sus trabajos porque no hay competencia, no hay ofertas de trabajo en el mercado. En la época de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno, la gente rotaba, pero una barbaridad. ¿Por qué? Porque las empresas estaban creciendo, había un boom económico. Y a un ejecutivo, a mí me pasó, yo me fui de Domínguez porque me triplicaron casi mi paquete anual. Entonces mi esposa me decía, tú eres loco, ¿cómo te vas a ir de la empresa? Si tú tienes toda la vida en Domínguez, te quieren mucho y tal. Y le digo, bueno, mira, nos viene un bebé en camino, estamos pagando un apartamento y yo creo que esta es la oportunidad de que yo me vaya a Domínguez por un paquete mayor. Déjame decirte que no me fue bien. No me fue bien porque yo en Domínguez realmente tenía, ¿cómo te digo? Vara alta, pues tenía credibilidad. En la nueva empresa tenían otras reglas de juego. De ahí fue donde brinqué para el Grupo Cisnero y bueno, gracias a Dios tuve que manejar información de mayor envergadura y me fue mejor, ¿no? Pero no siempre irse de una empresa por más salario te va a ir mejor. Y eso creo que tú lo has dicho en alguna oportunidad, Eduardo. Seguro. Y fíjate que aquí yo, no sé Isabel si hay algo importante que hacer referencia, pero sabiendo que ya estamos sobre el tiempo máximo que nosotros nos hemos planteado, aunque siempre es muy grato quedarse aquí y desde que hablaste de whisky dije, no, pero es muy temprano. Porque esto merita hasta sentarse un whisky y seguir hablando. Y hay que buscarle de repente una hora en la tardecita, así como para... Porque la verdad esto es anécdota y anécdota digna de muchas conversaciones. Pero yo recuerdo algo que leí tuyo en algún lado recientemente, Luis, donde tú hablabas algo así, una idea que me gustó mucho, cómo en estos tiempos de teletrabajo, de pandemia y cosas, tenemos que asumirnos como ser nuestro propio supervisor. Yo quisiera salir de repente un poco de lo sindical, la negociación, y en ese aspecto de negociar yo conmigo mismo y cómo de alguna manera nosotros tenemos que también aprender a liderar nuestra vida. ¿Qué nos pudieras decir de todo esto, de cómo ser yo mi propio supervisor y dejar de estar tratando de engañar a otros, porque a quien no puedo engañarme es a mí mismo? ¿Ok? Y todo ese tema que yo sé que tú también lo manejas muy bien porque forma parte del piso como negociador de cómo tenemos que manejarnos con la moral y la ética. Yo no sé si te estoy poniendo en una situación de apuro, yo creo que no, porque tú sabes moverte cómodamente en eso. Pero ¿qué tal si los últimos minutos se lo dedicamos a tu reflexión, esto post pandemia? Cómo algunos están gata pata para arriba buscando ver cómo se sobrevive a esto, pero que donde pudiéramos cometer el error de abandonar ciertos, por la supervivencia, cierta moral y cierta ética. No sé, te dejo por ahí para que digas lo que quieras y con esto empezamos a cerrar. Bueno, fíjate, Eduardo, no solamente ser supervisor de uno mismo, sino también el autoaprendizaje. Yo creo que ya hoy en día una empresa no te está dando a ti, bueno, mira, aquí tienes unos cursos para que vayas. Eres tú el que tiene que buscar información, y con las redes sociales, hoy en día hay mucha información que hay que clasificarla. Hay que ver qué es lo que me agrega valor, ¿ok? Y eso es parte de ser supervisor de ti mismo. O sea, ¿qué te está alimentando? Yo el otro día comentaba de que
Yo a la gente pesimista la oigo y la respeto, pero escucho al optimista. O sea, con atención que tú me estás diciendo que me agrega valor. Entonces, a los dos lo estoy oyendo, pero a uno con más atención que al otro. Y si a esta persona que es pesimista yo le puedo dar una recomendación y me la oye, creo que gané algo. Y él también ganó algo. Hay ganar, ganar. Ahí entonces, de esa manera de pensar, esa manera de ver las cosas, entra el concepto de la moral y la ética. ¿Ok? La ética en los negocios existe. Te voy a contar una anécdota de Maxis. Cuando Maxis compró Sears, la compró quebrada. ¿Ok? Y entonces, para hacer el cuento corto, a los proveedores se le pagaba a los 180 días. Era una cosa impresionante. Y los proveedores te daban mercancía, pero tú casi nunca les pagabas. Y bueno, y estamos hablando de la ética en los negocios, cuando la compañía llegó a su punto de equilibrio y empezó a ganar dinero, Maxis, llegó a los oídos del gerente general de que había unos proveedores quejándose de que le pagaban muy tarde. Y entonces él va a la reunión y le dice, ¿cómo es esto que le estás pagando tarde a los proveedores? Bueno, sí, es que el cheque no ha salido y han pasado 4 meses y no sé cuánto. Bueno, el hombre agarró una rabia y armó un lío al comité ejecutivo y le dijo, ¿cómo es posible que nosotros en las épocas malas los proveedores nos seguían despachando? Claro. Y ahora que estamos en las épocas buenas, ¿cómo es posible que no le quieras pagar al proveedor? O sea, me hagan un favor, me reúne los proveedores, vamos a hacer un desayuno en un hotel y vamos a decirle que a partir de ahora son nuestros aliados y los primeros en cobrar van a ser ellos. Tal cual. Ahí aprendí yo, Eduardo, lo que es la ética en los negocios, Eduardo. Claro. Y eso fue fundamental. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta tuya, aquí en mi casa, yo a los que están contigo en el salón, aquí en el chat, les voy a preguntar, ¿quién friega mejor que yo, Luis Villegas? ¿Quién? Yo me he convertido en un experto en fregar. Yo friego los platos. Mi hijo lo seca. Mi mamá prepara la comida. ¿Ok? Yo limpio mi cuarto. Mi hijo limpia su cuarto. Entonces, la casa la estamos gerenciando nosotros mismos. Cada uno tiene un trabajo de equipo, cada uno tiene un rol y lo estamos cumpliendo dentro de la casa. Entonces, la vida nos cambió, Eduardo. Antes yo llegaba cansado a mi casa, tenía reuniones en la noche con Henry o reuniones con Rotary y entonces al final yo no podía hacer cosas en mi casa. Hoy en día es exactamente lo contrario. No salgo de mi casa y tengo un rol distinto de ayudar en la casa, ayudar en la cocina. Entonces, yo tengo que autogerenciar mi vida, gerenciar la de los demás y respetar en cada uno de ellos su espacio, respetar en cada uno de ellos y establecer unas reglas de juego. Ok, hay que levantarse temprano, ¿ok? Porque hay que agarrar agua. Aquí el agua llega a media hora diaria, en la mañana. Entonces llenamos los peroles, fregamos. Yo estoy contando una realidad de un país que está viviendo una crisis. En mi casa hay una crisis, como la hay en muchos hogares de Venezuela. Claro. Hay otros que están peores porque no tienen internet, no tienen luz y se les va con mucha frecuencia. En mi casa, gracias a Dios, tengo luz. Pero aquí nosotros ya cambiamos el dial, salgo a comprar yo solo a la calle cuando tengo que ir a comprar algo y regreso a la casa. Entonces, tenemos que administrarnos, ser líderes de nuestros propios roles en la casa y tenemos que ser jefes y supervisores de nosotros mismos. Que el baño esté limpio. Y si mi hijo deja la cosa regada, mira, ven acá, recoge eso. ¿Entiendes? Una disciplina, Eduardo. Porque desde la casa, desde el hogar, donde está la moral, donde tú moras, es donde está realmente la enseñanza. Y ahí es donde está eso. Muchas familias están en procesos de divorcio. No aguantan a los hijos. Tienen problemas de cómo manejar en épocas de pandemia y en estos encierros. Y yo creo que hay una labor bien importante que hacer para darles a esta gente herramientas que puedan superar y poder manejar en armonía, si se puede, una situación familiar. Conozco muchos casos. Sí, no. Pero te puedo contar el mío. Rapidito y con esto se... Yo he dicho, voy a tener que aprender a cocinar para no lavar platos. Yo jamás en mi vida había lavado tanto plato, pero aquí la regla es el que cocina, no lava. O el que no cocina, lava. Así es. Ahora estoy pensando en buscarme cremas de esas que usan las mujeres. Pero estoy tratando de evitar pasarme para el otro lado.
las cremitas y las cosas. Pero bueno, Luis, muy grata la conversación contigo hoy, insisto, casi que es como para destapar, sacar el hielo y la cosa. Pero ya tenemos suficiente tiempo. Gracias de verdad por este rato. La verdad que yo me voy con miles de buenos momentos, de buena conversa, con ganas de tomar en cuenta muchas de estas cosas que nos has montado. Por ahí yo sé que hay cualquier cantidad. Mira, hay una cita de Andy Warhol que alguien puso por ahí. Negociar es satisfacer necesidades, es agregar valor, es seducción y es arte. Mi querido Luis, seguimos viéndonos, y para los demás que están por ahí, gracias por dedicarnos este rato a darle sentido a las cosas que hacemos. Nuestro próximo webinar es el miércoles, ¿no, Isabel? El miércoles nuestro webinar mensual de jefe líder, jefe capataz a jefe líder. Así que por ahí vamos a estar viendo. Te veo, Oliveiro. Qué bueno que estás por ahí. Gracias a todos los que se conectaron de verdad. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, Juan Lagrange, que anda por ahí también, mira. Un saludo a Juan también. Sí, está verdad, está ahí. Buenos recuerdos de Juan cuando estaba en Movilnet. Claro, míralo, ahí lo veo. Qué bueno, Juan. Gracias, Isabel. Gracias, Elizabeth. Nos vemos más tarde. Gracias a todos. Mira, Irlanda Pulido por ahí. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, gracias.